los impedimentos dirimente absoluto y relativo, los impedimentos impedientes, que son los requisitos de validez del matrimonio, y luego entramos a analizar las prohibiciones. Y en relación a las prohibiciones, estas son exigencias que hace el legislador, pero que si las partes no la cumplen, no opta a que el matrimonio sea válido. Por lo tanto, el matrimonio existe y por lo tanto el matrimonio es válido y en consecuencia producir todos sus efectos. Sin embargo, respecto de aquellas personas que no cumplieron con aquellas formalidades que exige el legislador o trámites previos a la celebración del matrimonio, ya sea los contrayentes, ya sea el oficial de registro civil o ya sea el curador, entonces se van a ver, o el ministro de culto religioso, se van a ver expuestos entonces a ciertas sanciones, ¿no? Sanciones que van desde el orden civil, pasando por el orden penal y también por el orden administrativo, que se repiten más o menos en todas las prohibiciones y que lo vamos a ir viendo. Ahora, lo primero que nosotros estábamos analizando era lo relacionado con la prohibición de la falta de ascenso, ¿no? Les recuerdo que esta falta de ascenso dice relación con aquellos menores de edad que van a contraer matrimonio y para lo cual requieren o necesitan la autorización de las personas llamadas a asentir en el matrimonio. Y aquí entonces nosotros también establecimos, ¿no?, que había que hacer una suerte de distinción entre los hijos de filiación matrimonial y no matrimonial. La única diferencia en que los hijos de filiación no matrimonial, los únicos que pueden otorgar el ascenso o la autorización o la licencia para que un menor de edad pueda contraer matrimonio es, uno, o el curador o bien, en su defecto, el oficial de registro civil. Ahora, a este respecto también nosotros señalamos lo siguiente, ¿no?, que también está la situación y analizamos la situación de la autorización de la persona que está sujeta a una adopción, tanto la adopción plena como tanto la adopción simple, ¿no? Y luego de esto entonces, y luego de analizar esta parte, digamos, del ascenso, pasamos a ver el disenso, ¿no? Y el disenso significa que es la negación o la negativa de las personas llamadas a autorizar un matrimonio menor para que no se celebre. Y en este aspecto decíamos que cuando los hijos son de filiación matrimonial y quien tiene que prestar el ascenso, ¿no?, son el padre, la madre o los ascendientes, ellos no tienen ninguna obligación para esgrimir alguna fundamento, alguna causal para prestar el disenso. Por lo tanto, basta que digan que no y en consecuencia el matrimonio no se va a celebrar, ¿ya? Ahora, en cambio, tratándose de los hijos de filiación no matrimonial, ¿no?, o indeterminada, o bien los hijos de filiación matrimonial, pero que estén a cargo del tutor o que el oficial de registro civil vaya a intervenir y tenga que autorizar, si el tutor o el oficial de registro civil niega a prestar la autorización para celebrar el matrimonio del menor, entonces ellos tienen que esgrimir causales que están expresamente señaladas, ¿no?, en el Código Civil. Y en el evento, ¿no?, en que aún así el menor no esté de acuerdo con estas causales, ¿no?, señaladas por el tutor o el oficial de registro civil, podrá entonces recurrir ante el juez de familia para los efectos de solicitar la autorización para celebrar el matrimonio. Estoy haciendo simplemente, ¿no?, un breve repaso tanto del ascenso, que es la prohibición propiamente tal, y también del disenso. Ahora, ahí habíamos quedado y ahora entonces vamos a continuar esta primera prohibición y que dice relación con la forma de prestar el ascenso, ¿no? ¿Cómo se presta el ascenso? Ahora, el ascenso se presta en cuanto a la forma, de acuerdo al artículo 12 de la Ley de Matrimonio Civil, se infiere que el ascenso puede prestarse ya sea por escrito o verbalmente, ¿ya? De acuerdo al artículo 12 que está dentro de las formalidades para celebrar el matrimonio, ¿de acuerdo? Estas formalidades no están reguladas en el Código Civil, pero sí en la Ley de Matrimonio Civil. ¿Y qué dice el artículo 12? Dice que se acompañará a la manifestación una constancia fehaciente del consentimiento para el matrimonio, dado por quien corresponda, si fuera necesario según la ley, o no se prestare oralmente ante el oficial de registro civil. Por lo tanto,
¿no? De esto se infiere del artículo 12 que el ascenso, la autorización, puede ser por escrito o ya sea verbalmente. Cuando es verbalmente significa que la persona llamada a asentir en el matrimonio interviene o participa en el matrimonio y obviamente en ese momento autoriza al menor para contraer matrimonio, ¿no? O sea, puede estar presente. Ahora, si el ascenso fuera por escrito, este debe especificar la persona con la cual, ¿no?, se autoriza, ¿no?, al menor para contraer matrimonio, ¿no? Y el artículo 12 además exige que la constancia sea fehaciente, y esto se refiere, según la doctrina, a un instrumento público. Por lo tanto, la autorización, cuando se da por escrito para autorizar a un menor a contraer matrimonio, tiene que otorgarse a través de un instrumento público, ¿no? Y en la inscripción del matrimonio se debe dejar constancia del nombre de los que dieron su consentimiento y el testimonio fehaciente del mismo, ¿no? De acuerdo esto al artículo 39, número 8 y 9 de la ley del registro civil. Bien, esa es la forma entonces de prestar el ascenso en un matrimonio. Ahora, les decía a ustedes que cada una de estas prohibiciones, en el evento en que no se cumplan, y por lo tanto se incurra en una infracción a esta prohibición, tiene una sanción, ¿no? Entonces, vamos entonces a analizar, para terminar esta primera prohibición, por ver cuáles son las sanciones que se aplican en cada uno de los grados a las personas que no cumplen con esta primera prohibición. En primer lugar, vamos a analizar la sanción civil, ojo, civil, del menor que se casa sin contar con el ascenso de quien debía prestárselo. O sea, el menor no, que pide ahora el registro civil, que contrae matrimonio y resulta que no cuenta o no le pidió la autorización a su padre, a su madre, o al ascendiente, o al tutor, o bien tampoco del oficial de registro civil, ¿no? Ahora, si el que debía prestar el ascenso era un ascendiente, por ejemplo, el papá o el abuelo, podrá entonces ser desheredado por este y por todos los ascendientes. Y la causal de desheredamiento viene a través de una disposición testamentaria, según lo señala el artículo 1207 del Código Civil. O sea, una causal para desheredar al menor de edad de los bienes, ¿no?, de la herencia que le pueda dejar a aquella persona quien debía prestar el ascenso o la autorización para casarse. Ahora, si el ascendiente del menor, si el padre o el abuelo o el bisabuelo muere ab intestato, o sea, sin otorgar testamento, al menor le corresponderá la mitad de la porción de bienes que le hubiera correspondido de la sucesión del difunto. O sea, si en definitiva, ¿no?, el menor tendría derecho, en condiciones normales, de haber llevado 100, y en definitiva, por no haber solicitado la autorización al ascenso, va a llevar la mitad de su porción, vale decir, va a llevar 50. Y por lo tanto, se disminuye, ¿no?, la porción en el caso de una sucesión intestada, o sea, significa sin testamento. También el ascendiente llamado a prestar, ¿no?, la autorización en el matrimonio al menor puede revocar las donaciones irrevocables entre vivo hechas a este antes del matrimonio, pero esta no puede hacerse valer por el resto de los ascendientes. Y esto es importante y esencial tenerlo en consideración, ¿no? Porque si el ascendiente le hizo una donación al menor, por ejemplo, le donó un vehículo 0 kilómetros antes del matrimonio, esa donación puede ser revocada. ¿Por quién? Solo puede ser revocada por el ascendiente, o sea, porque él le hizo la donación, no por otros ascendientes, ¿no? Solamente por el donante, podríamos decir. Y por lo tanto, es un elemento importante que, sin perjuicio de todas estas sanciones, si el menor no cuenta con el ascenso, con la autorización de un ascendiente, esto no lo priva al derecho de alimento, por lo tanto, el padre o la madre están obligados a proveerle de alimento al menor, ¿no? Ahora, también hay una sanción penal del menor que se casa sin contar con el ascenso de quien debía prestárselo, ¿no? Fíjense ustedes que el artículo 384 del Código Penal dice que por sorpresa o engaño hiciera intervenir a funcionario que debe autorizar su matrimonio, sin haber observado las prescripciones que la ley exige para su celebración, aun cuando el matrimonio sea válido, sufrirá la pena de reclusión menor en su grado mínimo, ¿no?
Eso lo dice el artículo 384. Por lo tanto, aquí el sujeto activo del delito podría perfectamente ser el menor, de acuerdo al artículo 384. Y si lo dice, hiciere intervenir con violencia e intimidación, la pena será reclusión menor, en su grado medio a máximo. O sea, aumenta, ¿no?, la pena en el evento en que haya violencia o intimidación respecto de las personas, ¿no?, que deben, ante la cual deben celebrar el matrimonio. Pero fíjense ustedes que no solamente habría una sanción civil y una sanción penal para el menor, sino que también habría una sanción penal y administrativa para el funcionario y el ministro de culto que celebre un matrimonio sin contar con el ascenso de las personas llamadas por ley a otorgarlo. O sea, que sin que el funcionario o el ministro de culto exija al menor exhibir, ya sea por escrito o con la comparecencia de los ascendientes, las personas llamadas a prestar el ascenso al momento de la celebración del matrimonio. Y esto está señalado en el artículo 388 del Código Penal, que dice: el oficial de registro civil que autorice o inscriba un matrimonio prohibido por la ley o en que no se haya cumplido las formalidades que ella exige para su celebración o inscripción, sufrirá la pena de relegación menor en su grado medio y multa de 6 a 10 unidades tributarias mensuales. Igual multa se aplicará al ministro de culto que autorice un matrimonio prohibido por la ley. Por lo tanto, aquí tenemos en el artículo 380 la sanción penal que se aplica tanto para el funcionario como para el ministro de culto. Sin embargo, el oficial de registro civil está sujeto a la sanción administrativa porque es un funcionario público, por lo tanto se le aplicará los procedimientos administrativos que regula el Estatuto Administrativo de Ley 18.834 y siguiente. Entonces, esas son las sanciones que se aplican en el caso del impedimento, ¿no?, o la prohibición de ascenso. La segunda prohibición es la prohibición de las guardas, ¿ya? ¿En qué consiste primero este impedimento o prohibición de las guardas? En primer lugar, este impedimento, ¿no?, está señalado y regulado en el artículo 116 del Código Civil, y esta prohibición afecta exclusivamente al guardador que tenga la administración de los bienes del pupilo, ¿ya? Se trata, por lo tanto, de una persona mayor de edad al cual se le ha entregado la administración de los bienes de un menor de edad, ¿de acuerdo? O sea, el legislador, habla al guardador que tenga la administración de bienes de su pupilo, ¿ok? Acuérdense que cuando una persona, ¿no?, administra bienes ajenos, tiene que cumplir con ciertas formalidades. Y una de las formalidades importantes y esenciales es justamente, ¿no?, rendir cuentas de su administración. ¿Por qué? Porque está administrando bienes ajenos. Ahora, ¿cuál es la finalidad o a qué apunta este impedimento de guarda? A proteger el patrimonio del menor de 18 años y mayor de 16 para casarse con el guardador o con los descendientes de este último. ¿De acuerdo? O sea, lo que establece el legislador o la prohibición que establece el legislador es justamente, ¿no?, cuando el menor se vaya a contraer matrimonio con su guardador o bien con los descendientes del guardador, ¿no? Ahora, puede casarse, no obstante, el menor, siempre que el juez haya aprobado la cuenta del administrador con audiencia del defensor de menores. Por lo tanto, el guardador, ¿ya?, que quiera contraer matrimonio con su pupilo o pupila, perfectamente lo puede hacer. Pero antes de hacerlo, y ahí está la prohibición que contempla el legislador, él tiene que rendir cuenta de la administración de los bienes, ¿no?, de su pupilo. ¿Para qué? Para que obviamente no vaya a encubrir, ¿no?, una mala administración o una administración fraudulenta respecto del menor, ¿no? Me explico. Por favor, pongan atención a lo que les voy a señalar respecto a este impedimento de guarda, ¿no? Vamos a suponer que estamos en presencia de un menor de edad que está a cargo, ¿no?, de un guardador que tiene 35 años y la menor de edad tiene 17 años. Entonces la pregunta es, ¿la menor de edad podría casarse con su guardador que tiene 35 años? Claro que sí, ¿de acuerdo? Si
si hay un amor y todo lo demás. Pero ¿qué pasa si el guardador, entre comillas, enamora a la menor de edad para hacerla contraer matrimonio, porque resulta que él ha administrado malamente el patrimonio de la menor de edad? Y por lo tanto, al momento en que se case, y le va a decir que por favor se casen bajo un régimen de sociedad conyugal, los bienes que tenía la menor de edad se pueden confundir o podrían confundirse con los bienes de la sociedad. Y así entonces el guardador podría entrar a encubrir una administración fraudulenta, una dilapidación de bienes, un fraude, ¿no es verdad?, en contra de la menor. Y es por eso entonces que para que esto no ocurra y para que no se produzca la confusión una vez casado entre el patrimonio, ¿no?, que aportan los cónyuges al matrimonio, es que entonces el legislador exige previamente que el guardador rinda cuenta de su administración, y esto con audiencia del defensor de menores ante un juez de familia. ¿De acuerdo? Y la misma prohibición el legislador la exige respecto de los descendientes del guardador. O sea, vamos a suponer que el tío quedó a cargo de la sobrina, ya menor de edad, y el tío ya de 50 años tiene un hijo que es primo, ¿no?, de su pupila, ¿no? Y por lo tanto, ustedes saben que el matrimonio entre primos es válido, no está prohibido por la ley. Entonces, el guardador lo que puede hacer es inducir a su hijo a casarse con la menor de edad, ¿no? ¿Inducirlo para qué? Justamente para poder encubrir nuevamente cualquier tipo de fraude en la administración que haya tenido. Entonces, el legislador establece y contempla esta prohibición o este impedimento de guarda, justamente para que antes de celebrar el matrimonio se cumplan con exigencia que exige el legislador en favor de la protección del interés de la menor o el menor de edad. Por tanto, pueden casarse si los ascendientes prestan su ascenso para el matrimonio del menor. Y esto es importante y esencial también tenerlo presente, ¿no? Porque el legislador en el artículo 116 dice que no obstante todos estos requisitos que se exigen, estos requisitos no se exigirán si los ascendientes del menor autorizan al menor a casarse con su guardador o bien con algún descendiente de su guardador. Y esa sería la excepción en que no se exigiría una cuenta de la administración con audiencia del defensor de menores, ¿no? Es la única excepción, ¿no? Ahora, ¿cuál es la sanción civil del guardador del menor en el evento en que se contraiga un matrimonio sin rendir cuenta de su administración? La sanción civil es que el guardador del menor, vale decir, el representante legal del menor, perdería, ¿no?, todo su derecho, ¿no?, de honorario que le corresponderían a este. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando una persona administra bienes ajenos, como en este caso el guardador administra bienes ajenos de su pupilo o de su pupila, ¿no?, cuando termina la administración de estos bienes ajenos, el guardador tiene derecho a cobrar una remuneración por su administración. Ahora, si el guardador o su descendiente se casa con la menor sin cumplir con estas formalidades legales, la sanción para el guardador es que no va a tener derecho y va a perder su derecho a cobrar todo tipo de remuneración. ¿Ya? Ahora, también tenemos las sanciones penales y administrativas para el funcionario y ministro de culto que celebre este matrimonio. Ahora, ojo, no para el menor que celebre el matrimonio, porque aquí la prohibición es para el guardador, a diferencia de la prohibición anterior, el impedimento anterior, no de la falta de ascenso. Aquí la sanción va por el tema del guardador, porque él es el que va a infringir la prohibición, o podría infringir la prohibición, y también vienen las sanciones penales y administrativas para el funcionario, para el oficial de registro civil y el ministro de culto, ¿no? Para ambos se aplica la sanción penal del artículo 388 del Código Penal para el oficial civil y para el ministro de culto, que autorice un matrimonio prohibido por la ley, porque él no va a solicitar, ¿no?, que se cumplan con estas formalidades legales, ¿no? Por lo tanto, hay una sanción penal para ambos. Y también para el oficial de registro civil
se podrá ver sujeto a sanciones administrativas porque al ser un funcionario público, tal como lo dijimos anteriormente, está expuesto a un procedimiento administrativo y a una sanción administrativa de que señala el artículo 119, 120 y siguiente del Estatuto Administrativo, Ley 18.834, ¿no? Esas son entonces las sanciones respecto de el impedimento de guarda. Y luego vamos a ver el tercer impedimento, que es el impedimento de segundas nupcias, ¿ya? El impedimento de segundas nupcias, primero, está regulado, ¿no?, en los artículos 124 al 127 del Código Civil, ¿no? Y este impedimento de segundas nupcias tiene dos modalidades. Vamos entonces a ver o a explicar primero la primera modalidad de este impedimento, ¿no? Y luego la segunda modalidad, ¿no? Por lo tanto, este impedimento, no se le olvide, tiene dos hipótesis sobre los cuales recae. La primera hipótesis es que este impedimento, ¿no?, se aplica al padre o madre que al terminar el matrimonio, por alguna de las causales fijadas por la ley, tuviere hijos que están bajo su patria potestad o bajo su tutela o curaduría, ¿no? Por lo tanto, se trata acá de los padres que han celebrado un matrimonio, por lo tanto, no aplica para aquellos padres que viven en convivencia o las uniones de hecho, sino que aplica para los padres no que han celebrado un matrimonio y por lo tanto se le va a poner término al matrimonio. ¿Cuáles son las causales de término de un matrimonio? Las causales de término de un matrimonio son, primero, la muerte natural o presunta; segundo, la nulidad del matrimonio; y tercero, el divorcio. Son las tres causales que se contemplan en la ley de matrimonio civil para que termine un matrimonio. Por lo tanto, puede suceder o acontecer, ¿no?, que haya existido un matrimonio, que el matrimonio haya terminado por las causales que yo les señalé y que no o durante este matrimonio haya tenido hijos. Y estos hijos obviamente sean menor de edad y al ser menor de edad, entonces estén bajo la patria potestad o la tutela o curatela de alguno de sus papás. ¿De acuerdo? Esa es la hipótesis que se presenta. Entonces, este padre o madre, ¿no?, este padre o madre que ahora, una vez que su matrimonio terminó, vamos a poner un ejemplo, por divorcio, un simple ejemplo, ¿no?, por divorcio, porque ¿por qué les digo el divorcio? Porque la mayoría o la generalidad de los casos hoy día que termina un matrimonio es por la muerte de uno de los cónyuges, cuando han estado siempre casados, cosa que hoy día ustedes comprenderán, ¿no?, que no ocurre, porque hoy día lo que sucede con los matrimonios jóvenes, ¿no?, que los matrimonios jóvenes de repente se cansa la relación, incompatibilidad de caracteres por ahí, ¿no?, y a los 3 o 4 años ya están divorciados. Por lo tanto, hoy día, ¿no?, la mayor cantidad de términos de matrimonio va por la vía del divorcio, más que por la vía de la muerte natural o la muerte presunta de uno de los cónyuges. Por eso entonces que voy a colocar este ejemplo, ¿no? Entonces vamos a suponer que una pareja que estuvo casada, ¿no?, celebró el matrimonio y tuvo 3 hijos, ¿no? Y al cabo de los 5 años se divorció. Al divorciarse, ya el divorcio significa la disolución al término del vínculo matrimonial, cualquiera de los dos puede volver a contraer matrimonio. Entonces se trata de que uno de los dos que tenga hijos de precedente matrimonio, menores de edad o bajo su patria potestad, bajo tutela o curatela, obviamente vuelva a contraer matrimonio, ¿de acuerdo? Ahora, digo hijos menores de edad por la patria potestad, pero no necesariamente puede ser hijo no menores de edad. También yo puedo tener un hijo de precedente matrimonio, o sea, de matrimonio anterior, que tenga, por ejemplo, alguna demencia, que tenga alguna incapacidad absoluta, y no obstante tenga 25 años de edad. También ocurre exactamente lo mismo, porque obviamente yo voy a ser el representante legal de mi hijo, porque mi hijo, no obstante ser mayor de edad, no va a poder manifestar su voluntad por sí mismo. ¿De acuerdo? Me pongo en el caso de un niño que haya nacido con malformaciones congénitas. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, el papá siempre va a ser su representante legal, sea este hijo menor o mayor de edad. Y por lo tanto, los padres muchas veces se casan, ¿no es verdad? Tienen su hijo, crían al hijo, ya se cansan y se divorcian. Entonces, también va a haber un papá que va a quedar a cargo, ¿no?, de este hijo.
que no va a tener la patria potestad porque el hijo va a ser mayor de edad, pero sí va a tener, no, o va a ser su curador, ¿de acuerdo? Ahora, Profesor, sí, déjame terminar la idea. Ahora, la única posibilidad que un padre o madre tenga hijo presente de matrimonio bajo tutela, es la siguiente, ¿ya? Les voy a explicar esto técnicamente para que lo tengan claro. Las guardas, el término genérico es guardador. El guardador siempre va a ser el representante de alguna persona incapaz, ¿de acuerdo? Sáquenlo de esa forma. La guarda, respecto de los menores de edad, respecto a la edad, perdón, se clasifican en tutelas y curatelas, ¿de acuerdo? Ahora, ¿quiénes son, en qué consiste la tutela y se llama a quien le ejerce la tutela? El tutor es el representante legal de un menor varón menor de 14 años y de una mujer menor de 12 años. A ese guardador recibe el nombre de tutor, ¿de acuerdo? Entonces, es la tutora. Entonces, cuando digan es la tutora, usted inmediatamente dice ya, es menor de, es hombre o mujer, es mujer. Entonces, se trata de una niña menor de 12 años. Cuando los niños cumplen los 12 o los 14 años, entonces el representante legal se le llama curador. ¿Ya? Esa es la diferencia técnica entre tutela y curatela. Por lo tanto, cuando hablamos de tutela, hablamos de una pareja que estuvo casada y que tiene hijos, hombres o mujeres de precedente matrimonio, menores de 12 o 14 años. Y si hablamos de curador, es porque los niños ya cumplieron 12 y ya cumplieron 14 años, o bien también porque el niño tiene alguna deficiencia mental y que tiene 21 o 22 años, igual su padre va a ser curador y la patria potestad ya terminó. ¿De acuerdo? Bien. Alguien me quería hacer una consulta, una pregunta. profesor, la verdad es que quería hacerle un comentario. En el chat, Romané, sí, profesor, buenas tardes. En el chat una compañera puso o expuso una pregunta. ya. ¿La leo? Formúlemela, sí. Sí que yo Sí, no veo dice, el chat, pero ya yo dígame. solo, ya yo solo leo. Dice, profesor, Sí, aún no se aprueba la ley que eliminaba el impedimento de segundas nupcias para la mujer. Vi que se había aprobado en la Cámara de Diputados, punto, punto, punto. Luego, no sé, ¿qué pasó? Esa es no, la pregunta eso, de Carla ya. Moreno. No. Hoy día sigue el impedimento de segundas nupcias, ¿ya? Sigue vigente. Ahora, la alumna Carla Moreno seguramente se está refiriendo a la segunda hipótesis de este impedimento de segundas nupcias, ¿ya? ¿Ok? Eh, eh, yo como estoy compartiendo pantalla, es difícil salirme de la pantalla y ver, pero eh, después les voy a pedir que alguien que tenga un computador pueda meterse al Código Civil y lo tenga abierto el Código Civil, nada más, ¿ya? Que lo tenga abierto, nada más, por favor le pido, ¿ya? Y la única posibilidad de tener abierto el Código Civil es que lo puedan bajar, por favor, de la bcn.cl, ¿ya? Que es la edición que está actualizada, pero no es la edición oficial, porque la edición oficial sigue siendo aquella que es publicada en el diario oficial, ¿de acuerdo? Y sus modificaciones, ¿ya? Pero siempre dice el BCN, cuando ustedes abren cualquier texto legal, dice vigencias, supónganse ustedes, no al 30 de abril del año 2020, ¿no? O a mayo del año 2020, ¿ya? Entonces, que alguien pueda abrir el Código Civil de la bcn.cl y yo le voy a pedir, por favor, que después lea un artículo, pero más adelante. Ahora, este impedimento de segundas nupcias que yo estoy señalando hoy día existe como tal, ¿ya? El padre o madre debe cumplir, que va a contraer nuevas nupcias, debe cumplir con ciertos y determinados trámites, ¿no? Para los efectos de este impedimento, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de este impedimento de segundas nupcias? El objetivo es evitar la confusión de patrimonio y defender los intereses pecuniarios de los hijos. ¿Qué confusión de patrimonio? El patrimonio del matrimonio que terminó anterior, ¿no? Con el patrimonio que se va a formar con el nuevo matrimonio que va a celebrar alguno de los padres que tenga a su hijo bajo patria potestad, tutela o curatela. ¿De acuerdo? Y también aquí hay un principio que es importante y que está en el mensaje del Código Civil, que es el principio de protección de los intereses, ¿no? De las personas incapaces, ¿no? Entonces, ese es el objetivo
de este impedimento apunta a eso. Ahora, ¿cuál es la crítica que se le hace acá a este impedimento? Que solo protege o protegería a los hijos de filiación matrimonial y por lo tanto dejaría fuera a los hijos de filiación no matrimonial, siendo que hoy todos los hijos son iguales ante la ley. Es una crítica importante que no se ha superado, porque habla de el padre o madre que al terminar el matrimonio, y por lo tanto dejaría fuera a aquellos hijos que provienen de relaciones extramaritales, vale decir, de relaciones de hecho, a través de convivencia. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la crítica que se le hace a este impedimento, ¿no? Ahora, es importante señalar que antes de la reforma, solo el artículo 124 se refería al viudo o viuda que tenía hijos de precedente matrimonio, y hoy día rige tanto para el viudo, la viuda, divorciado, y el que hubiera obtenido la nulidad de su matrimonio, según el artículo 127. Por lo tanto, hoy día lo que hizo la ley simplemente fue ampliar, ¿no?, las causales por la cual se aplica este impedimento, ¿no? Antes se refería al viudo o viuda porque antes de entrar en vigencia la ley de matrimonio civil, recuérdense que no existía divorcio vincular, solamente divorcio de separación de cuerpo. Por lo tanto, la única posibilidad que existía era la nulidad de matrimonio, pero que cuando lo veamos en su oportunidad les voy a explicar cómo funcionaba, ¿no?, las causales de nulidad de matrimonio. Entonces, hoy día, este impedimento rige para el viudo o viuda, o sea, si el matrimonio, se pone la hipótesis de que el matrimonio ha terminado por la muerte de uno de los cónyuges, divorciado, porque hoy día existe el divorcio vincular, y también por la nulidad de matrimonio, porque el matrimonio también, vamos a ver, puede terminar por nulidad. Ahora, ¿cuáles son los trámites que se deben cumplir, que debe cumplir, ¿no?, el cónyuge que tenga bajo la patria potestad, tutela o curatela hijo de precedente matrimonio antes de celebrar un nuevo matrimonio? ¿No? Dice que el que teniendo hijo de precedente matrimonio bajo su patria potestad, tutela o curatela y quisiere volver a casarse, deberá, 1, proceder al inventario solemne de los bienes que esté administrando y les pertenezcan como herederos de su cónyuge difunto o a cualquier otro título. Para la confección de este inventario se dará a dicho hijo un curador especial, que normalmente un abogado, ¿ya? Y cuando no existieren bienes del matrimonio precedente, igual se le tiene que nombrar este curador especial, y el curador especial deberá testificar ante el juez de familia que efectivamente no existen hijos de precedente matrimonio. ¿Ya? Perdón, el curador que se le nombre, ¿no?, deberá testificar esto para que entonces el papá o la mamá pueda volver a contraer matrimonio, ¿no? Ahora, tiempo en que debe confeccionarse el inventario. Este es un tema bastante discutido en la doctrina, porque si bien es cierto que se exige la confección de un inventario, habiendo hijos de precedente matrimonio y habiendo tenido el matrimonio bienes, ¿no?, el matrimonio anterior, el legislador dice que debe, ¿no?, confeccionarse un inventario. Y dice el legislador, ¿no?, en tiempo oportuno. Esa es la expresión que utiliza el legislador, ¿no? Entonces, aquí la doctrina ha entrado a interpretar esta frase en tiempo oportuno. ¿Qué significa el tiempo oportuno? El tiempo oportuno significa que el inventario tiene que estar confeccionado y elaborado antes de que el papá o la mamá que tenga hijos bajo patria potestad, tutela, curatela de precedente matrimonio vayan a volver a contraer el nuevo matrimonio, o antes que pueda producirse la confusión de patrimonio, o sea, después de que celebre el segundo matrimonio y antes que se produzca la confusión de patrimonio entre los bienes del matrimonio anterior y los bienes del nuevo matrimonio, ¿verdad? Ese es el problema que se suscita, ¿ya? Ahora, el profesor Rodríguez Gres estima que si el objetivo es evitar la confusión de los patrimonios, el tiempo oportuno significa que el inventario tiene que estar elaborado o confeccionado antes de celebrar, ¿no?, el nuevo matrimonio. Y la verdad es que yo coincido con la opinión del profesor Rodríguez Gres, porque si
se confeccionara el inventario, o si se permitiese, ¿ya? Y si siguiese la tesis de que el inventario se confeccionara después de la celebración del matrimonio, obviamente que se podría producir la confusión de patrimonio que el legislador quiere evitar al exigir, ¿no?, esta confección de este inventario. Por lo tanto, la única posibilidad de que sea un procedimiento claro y transparente, así siguiendo el espíritu del legislador, es que el tiempo oportuno sea que el inventario se confeccione y sea, no, y se le nombre el curador especial antes de que el padre o la madre vaya a contraer el nuevo matrimonio. ¿De acuerdo? Eso es el punto. ¿Ya? Ahora, el artículo 126 del Código Civil establece que el oficial de registro civil no permitirá el matrimonio del padre o madre sin que se le presente el certificado auténtico del nombramiento de curador especial para los fines del impedimento, o sin que proceda información sumaria de que el padre o la madre no tiene hijos de precedente matrimonio que estén bajo su patria potestad o bajo su tutela o curatela. Aquí, obviamente, el artículo 126 incorpora o introduce otro elemento importante, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ocurrir que los padres que estuvieron casados no hayan tenido hijos, ¿de acuerdo? No hayan tenido hijos, ¿ya? Y al no tener hijos, obviamente que desaparece el impedimento, ¿no? Entonces, si no han tenido hijos, entonces eso lo tiene que acreditar la persona interesada, o sea, aquel que vaya a contraer las segundas nupcias, aunque no tenga hijos de presente matrimonio bajo patria, potestad, tutela o curatela, igual tiene que presentar una información sumaria de testigo. ¿Y qué va a decir la información sumaria de testigo? De que el padre o la madre no tuvo hijos de precedente matrimonio. No basta con acompañar el certificado de matrimonio, sino que además hay que acompañar esta información sumaria, que es, ¿no?, la forma de rendir una prueba, ¿no?, en los actos judiciales no contenciosos o en las gestiones no contenciosas, ¿ya? La prueba testimonial en una gestión contenciosa, en una gestión no contenciosa, toma el nombre de información sumaria de testigo. A pesar que el artículo 126 no alude al ministro de culto, también recae sobre él la misma obligación que se impone al oficial de registro civil, en que el oficial de registro de culto no celebrará el matrimonio si es que no se cumplen con estas formalidades, ¿no? Bien, ahora, ¿cuál es la sanción civil para el viudo o viuda divorciado y el que hubiera obtenido la nulidad de su matrimonio incumplidor, ¿no? O sea, ¿qué pasa si este inventario no se hace o confecciona o se elabora en tiempo oportuno y el padre o la madre contrae nuevas nupcias? ¿Qué pasa respecto de aquel hijo que tenía bajo patria potestad o que tiene bajo patria potestad, tutela o curatela del matrimonio precedente? ¿Cuál es la sanción que contempla el legislador? Primero, el padre o la madre pierde el derecho de suceder a intestato a su hijo, cuyos bienes administrados. A intestato, hija, se entiende sin testamento. Pierde también su derecho a suceder como legitimario a su hijo, cuyos bienes administrados, porque incurre la causal de indignidad del número 2 del artículo 968, atentado grave contra los bienes de la persona de cuya sucesión se trata, y es un caso de injuria atroz, que también tiene un efecto en materia de alimentos, que lo vamos a ver cuando veamos el derecho sucesorio, pero también es una sanción grave desde un punto de vista civil que se aplica al padre o la madre que no cumplió con estos requisitos que exige el legislador. Y si el hijo testa, después de producida la causal, ¿no?, el padre o madre queda liberado de la sanción según lo dispuesto al artículo 973 del Código Civil. Bien, ahora, ¿cuál es la sanción penal y administrativa para el menor, el funcionario y el ministro de culto que celebre este matrimonio? Al menor se le aplicarán las sanciones penales del artículo 384 del Código Penal. Por otro lado, al oficial de registro civil y al ministro de culto se le aplicarán las sanciones penales. Y al oficial de registro civil se verá sujeto a la sanción administrativa por ser un funcionario público, ¿no? Situación especial del adoptado en la ley 7613, artículo 28. Dice este artículo 28 de la ley:
el adoptante que teniendo la patria potestad o la guardia de su adoptado quiera contraer matrimonio, deberá sujetarse a lo prescrito en los artículos 124 y 126 del Código Civil. ¿Ya? Por lo tanto, ahí hay un ejemplo. Ahora, sanción. Si el adoptante infringe, deberá indemnizar al adoptado por los perjuicios que la omisión del inventario le irrogue. ¿Ya? ¿Por qué el legislador incorporó esta sanción de la indemnización de perjuicios, que es una responsabilidad civil? Porque la ley 7613 solo establece la adopción simple y por lo tanto no entrega la adopción plena al hijo adoptivo respecto del adoptante. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que el legislador estableció esta sanción para la ley 7613. ¿Ya? Ahora, se presume la culpa del adoptante por el hecho, ¿no?, de la sola omisión, ¿no? Esta, digamos, es la sanción. La segunda hipótesis que señala este impedimento es la que establece el artículo 128 y 129. ¿Alguno de los alumnos presentes pudo abrir el Código Civil en la página bcn.cl? Yo sí. Sí, Flavio. Dígame. Tú abriste el Código Civil de la página de la bcn.cl, que se supone que es la última edición del Código Civil, ¿ya? Sí. El artículo 128 y 129 del Código Civil, ¿están derogados? Acá no lo dice, no lo señala. ¿Ya? Tienes tu texto y no hay ninguna referencia a su derogación. Ya, perfecto. Muchas gracias, Flavio. Por lo tanto, la pregunta que hacía la compañera a través del chat, ¿no? Obviamente que ella tiene la razón, pero hoy día este proyecto de ley no ha prosperado, por lo tanto, este impedimento de segundas nupcias, o como le llama la doctrina, el plazo de soltería de la mujer, aún sigue vigente. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿No? ¿Y por qué el legislador se centra en este impedimento de segunda nupcia, que se le llama el plazo de soltería de la mujer? ¿Ah? Este impedimento tiende a evitar que a raíz de un nuevo matrimonio celebrado por la mujer pueda producirse un problema de incertidumbre de paternidad. Vale decir que si la mujer está embarazada y tiene signos, como dice el legislador, de preñez, así lo dice el legislador, no me gusta la expresión utilizada por el legislador, pero entiendan que es una expresión antigua, ¿ah? Pero la mujer que está embarazada y que ha estado casada y que vuelve a celebrar el matrimonio, ¿ah?, puede producirse, según el legislador, ¿ah?, una suerte de incertidumbre de paternidad, en el sentido de no saber si el hijo que espera en su vientre materno es hijo de su primer marido o bien es hijo de su segundo marido. Cuando de eso, digamos, se trata este impedimento del plazo de soltería, ¿no? Ahora, este impedimento de segunda nupcia que regula el artículo 128 y 129 y que se conoce como el plazo de soltería, se relaciona con las presunciones de paternidad, de las cuales ustedes ya algunas la han analizado, ¿no? Por ejemplo, el artículo 128 dice: cuando un matrimonio haya sido disuelto o declarado nulo, la mujer que esté embarazada no podrá pasar a otras nupcias antes del parto, o no habiendo señales de preñez antes de cumplirse los 270 días subsiguientes a la disolución o declaración de nulidad. Fíjense ustedes lo que dice el artículo 128, ¿de acuerdo? Si la mujer de su primer matrimonio, ¿no?, quedó embarazada, entonces la mujer no puede volver a casarse, sino después, ¿no?, del parto. O sea, después de haber tenido a su hijo, ella puede volver a casarse. Pero si la mujer, y eso es claro, porque obviamente que la regla general es que obviamente vamos nosotros a saber los signos cuando una mujer está embarazada, ¿de acuerdo? Pero aquí el problema se produce cuando la mujer no está embarazada, y la mujer sabe que no está embarazada, ¿no? Pero igual el legislador, en el caso de que no haya señales de preñez, o sea, que no está embarazada, igual le señala un plazo a la mujer, en que la mujer no puede volver a casarse
dentro del plazo de los 270 días subsiguientes a la disolución o declaración de nulidad. Cuando hablamos de disolución o declaración de nulidad, hablamos de que el matrimonio puede haber terminado, ya sea por la muerte de uno de los cónyuges, ya sea por una sentencia judicial que decrete el divorcio, o también por una sentencia que declare la nulidad. Ahora, es importante respecto de esto, un punto de vista procesal, aclarar lo siguiente, ¿de acuerdo? Cuando tenemos la sentencia de divorcio o cuando tenemos la sentencia de nulidad de matrimonio y la sentencia que de firme y ejecutoriada, es decir, que no exista ningún recurso en contra de esta sentencia, entonces esta sentencia va a producir efecto entre las partes del juicio, ¿ya? Pero no va a producir esta sentencia efecto respecto de terceros, sino una vez que se subinscriba al margen del registro, de la inscripción, matrimonial del registro civil, que efectivamente el matrimonio se disolvió. Entonces, se trata de una mujer cuyo primer matrimonio terminó, expiró, y tiene signos de preñez, o sea, de estar embarazada, ¿no? Por lo tanto, antes de celebrar el segundo matrimonio, habrá que esperar 270 días. Eso es lo que dice el artículo 128. ¿Ok? Ahora, dice además, y agrega esta disposición, que se podrá rebajar de este plazo, de los 270 días, ¿no?, todos los días que haya precedido inmediatamente a dicha disolución o declaración y en los cuales haya sido absolutamente imposible el acceso del marido a la mujer. ¿Ya? Lo que quiere decir, estimados alumnos, que antes que los cónyuges se divorcien o anulen el matrimonio, hoy día se divorcian, existe un cese de la convivencia. Y el cese de la convivencia tiene su origen en la separación de los cónyuges. ¿De acuerdo? Por tanto, la separación es un trámite previo al divorcio. Entonces, si hay una separación y ha habido un cese de la convivencia, se suspende el deber no conyugal de cohabitación. Por tanto, se entiende que el marido no ha tenido acceso a la mujer. Entonces, será importante, ¿no?, acompañar el documento que corresponda, donde se puede acreditar el cese de la convivencia, y ahí entonces también se puede solucionar este asunto. De lo contrario, si no ha habido una resolución o si no ha habido formalmente un cese de convivencia, entonces no habrá que esperar el plazo de los 270 días subsiguientes a la disolución o declaración de nulidad. ¿Ya? Esto es lo que señala el artículo 128 del Código Civil. ¿De acuerdo? Ahora, el legislador, respecto a este impedimento de segunda nupcias que regula en el artículo 128 del Código Civil en su primera parte, ¿no? Importante de señalar, ¿no?, que el legislador distingue entre las causales de terminación del matrimonio y la declaración de nulidad, pero el artículo 42 de la Ley de Matrimonio Civil no lo hace de esa forma. ¿De acuerdo? Ahí habría una discordancia, ¿ya? Pero prevalece el Código Civil. Y el artículo 129 del Código Civil exige al oficial de registro civil no permitir el matrimonio de la mujer sin que haya acreditado no adolecer del impedimento del artículo 128. Por lo tanto, si se trata de una mujer en edad de merecer y que va a celebrar un nuevo matrimonio y que viene saliendo de un divorcio, entonces el juez le exigirá no que cumpla o acredite que no se encuentra o que no está embarazada, ¿no? Ahora, en la actualidad se justifica esta norma existiendo la posibilidad de comprobar el estado de preñez por métodos certeros. Eso es lo que se pregunta hoy día la legislación, porque esta norma tiene una data muy antigua, no es una norma, digamos, moderna, ¿no? Por lo tanto, en la práctica, ¿no es verdad?, lo que se hace es se solicita autorización judicial para realizar el matrimonio antes del tiempo prescrito de los 270 días, ¿no? Y para ello, entonces, la mujer deberá acompañar, porque esta comprenderán ustedes, un impedimento de esta segunda hipótesis que solo afecta a la mujer, no al marido, ¿no? El marido que se divorcia perfectamente se puede casar porque no tiene signo de preñez, está claro, ¿verdad? Es obvio, ¿no? Por lo tanto, aquí esta sanción solamente recae en la mujer. Por lo tanto, en esta autorización o en este procedimiento de autorización judicial para el matrimonio, se debe acompañar un certificado de una médico obstetra o de una obstetra que acredite que la mujer no está embarazada.
y con eso entonces se salva este impedimento y la mujer puede volver a contraer nuevas nupcias. Sin embargo, ¿qué sucede, no obstante aquello, si la mujer ¿no? contrae matrimonio sin cumplir con este requisito exigido por el legislador? Aquí surge un caso que se llama solidaridad pasiva legal entre la mujer y su nuevo marido. Artículo 130, que fue incorporado por la ley 19.585, que es la ley de filiación del año 1999. Dice, serán obligados solidariamente a la indemnización de todos los perjuicios y costas ocasionados a terceros por la incertidumbre de la paternidad, la mujer que antes de tiempo debido hubiere pasado otras nupcias. En definitiva, lo que está queriendo decir el legislador, ¿no? Que el nuevo marido con la mujer van a ser solidariamente responsables respecto a los perjuicios en relación a la confusión de paternidad, respecto del hijo que lleva en su vientre materno, en relación al marido del primer matrimonio. ¿Ya? Ese, digamos, es lo que quiere decir el artículo 130. Ahora, ¿cuáles son las sanciones penales y administrativas para la mujer, el funcionario y el ministro de culto que celebre el matrimonio? Para la mujer, tal como en el caso anterior del administrador, del marido o del padre o madre que tuviere hijo bajo patria, potestad, tutela o curatela, si no cumplen con los requisitos, entonces a la mujer se le aplicará las sanciones penales del artículo 384. ¿Ya? Y al oficial civil y al ministro de culto se le aplicarán las sanciones penales que ya vimos del artículo 388 del Código Penal. Y al oficial de registro civil se verá sujeto a las sanciones administrativas por ser un funcionario público si es que celebra o verdad un matrimonio sin que exija estas formalidades previas tratándose no de esta hipótesis. ¿Ok? Ahora, les quiero señalar como ejemplo, o a modo, digamos, de ejemplo para que se entienda, que cómo podría producirse la confusión de paternidad, ¿no? Mire, si la mujer se casa inmediatamente disuelto el matrimonio, puede darse el caso que legalmente el hijo que naciera dentro de los 300 días subsiguientes a la celebración del nuevo matrimonio se reputara hijo de ambos padres. ¿De acuerdo? Del primero, porque se reputa filiación matrimonial, los hijos que nacen dentro de los 300 días contados de la disolución del matrimonio, y del segundo, porque se reputan hijos de filiación matrimonial los que nacen después de 180 días contados de la celebración del matrimonio. Por lo tanto, acá entran en juego dos disposiciones legales. La del artículo 76, que es la presunción de derecho de la concepción, que ustedes ya estudiaron en Derecho Civil 1, y la del artículo 184, que es la presunción de paternidad simplemente legal. Ahora, ¿por qué entonces el legislador estableció este impedimento, no, en definitiva, el periodo, digamos, de soltería de la mujer, ¿no? Porque ya sea que apliquemos la presunción del artículo 76 o ya sea que apliquemos la presunción del artículo 184, el legislador tratándose, ¿no?, de un matrimonio, no se olviden ustedes que incorpora o contempla una presunción de paternidad, por lo cual presume que el hijo nacido dentro del matrimonio, el marido es el padre de ese hijo. Entonces, por eso que el legislador establece este impedimento. Entonces, abajo ustedes tienen, vamos a suponer, ¿no?, que el matrimonio se disolvió el 1 de marzo del 2017. ¿Ya? Ahí se disolvió el matrimonio, la sentencia quedó firme y ejecutoriada. Y el 4 de abril del año 2017, la mujer celebra su segundo matrimonio. ¿Ya? Y el nacimiento del niño se produce el 17 de noviembre del año 2017. Entonces, la pregunta es, este hijo que nace el 17 de noviembre del 2017 va a ser hijo del marido del primer matrimonio que ya está disuelto o va a ser hijo del marido del segundo matrimonio que está vigente. Entonces, el legislador, ¿no?, para prever esta confusión es que incorpora, ¿no?, este impedimento. ¿De acuerdo? Ese es el punto importante y esencial. En consecuencia, lo que a ustedes les puede llegar como petición a su consulta es que llegue una mujer
joven, que haya disuelto el matrimonio, o sea, ya tiene una sentencia de divorcio, que no tenga una resolución de cese de convivencia anterior, y quiera volver y quiera casarse, ¿no? O volver a contraer matrimonio. Fíjense inclusive que en muchas oportunidades acá en la ciudad y en todas las ciudades ocurre que hay matrimonios que viven en una misma casa pero que ya no tienen ninguna convivencia. Ella vive en el segundo piso o ella vive en el primer piso y él vive en el segundo piso. Siguen casados, pero cada uno hace su vida aparte y cada uno tiene su relación aparte. Hasta el momento en que ellos deciden, ¿no? Divorciarse de común acuerdo. Entonces, perfectamente pueden ir a una notaría, firman el acta no verdad de divorcio, luego piden una hora ante el juez de familia, comparecen ambos con su abogado, ratifican, ¿no? en donde se divorcian y regulan, digamos, todas las materias y se entienden, ¿no? que están divorciados y renuncian a todos los recursos habidos y por haber. Y entonces lo que hace luego la mujer inmediatamente es que corre a los brazos de su nueva pareja, que ya hace mucho tiempo que la tenía, ¿no? Y lo único que quiere es, ya tiene el divorcio, está en proceso la inscripción del divorcio en el registro civil, pero ya se entiende divorciada porque el efecto se produjo en el momento que la sentencia quedó firme y ejecutoriada entre los cónyuges, ¿de acuerdo? Entonces corre a los brazos de su nueva pareja porque lo único que quiere es casarse con su nueva pareja. Es más, tiene ya hora en el registro civil. Y no ha pasado ningún mes del momento que salió la sentencia de divorcio. Entonces, lo que les quiero aclarar es lo siguiente, ¿no? Si no hay una resolución de cese de convivencia anterior, en lo cual ustedes puedan descontar el tiempo de los 270 días, entonces la única posibilidad que les queda es que ustedes recurran ante un juez de familia, pidan la autorización, acompañen un certificado, ¿no es verdad?, de un médico obstetra que certifique que la señorita ahora, o sea que la divorciada, no está embarazada. Y así entonces, con este proceso, entonces ella podría volver a contraer matrimonio. De lo contrario, entonces a ella se le va a causar un problema, va a tener un problema al momento de pedir ahora al registro civil, porque el registro civil no va a querer celebrar el matrimonio sin que cuente, ¿no?, con el cumplimiento, ¿no?, de este plazo ya de soltería. ¿De acuerdo? Esa es la importancia esencial respecto de este impedimento propiamente tal. ¿Alguna pregunta, alguna duda respecto de esto? ¿Consulta? ¿Comentario? ¿Nada? O sea, la verdad, profe, es que es súper discriminatorio, encuentro. ¿Qué tiene que ver la calidad de embarazada para contraer matrimonio o no? O sea, una cosa es la afiliación y otra cosa es el matrimonio. Lo veo como muy aparte, lo encuentro discriminatorio. Estoy plenamente de acuerdo con usted, pero ahí están los legisladores que no han cambiado y modificado la norma. Yo más que discriminatorio lo encuentro machista. Y no solamente eso, fíjese, no solamente eso. Mire, ¿quién tenía abierto el Código Civil? ¿Quién tenía abierto el Código Civil? Ya. Flavio, mira, Flavio, ándate al artículo 1749 del Código Civil, por favor. 1749. Ya, léalo, por favor. En voz alta. El marido es jefe de la sociedad conyugal y como tal administra los bienes sociales y los de su mujer. Ya, hasta ahí nomás, Flavio. Okay. Hasta ahí nomás, Flavio. Gracias. Ya. Fíjense ustedes que el artículo 1749, que está en materia del régimen patrimonial, sociedad conyugal, ¿no?, dice hoy día, 27 de mayo del año 2020, que el marido es el jefe de la sociedad conyugal. ¿Eso ustedes no lo encuentran discriminatorio? O sea, en definitiva, el legislador hoy día utiliza términos antiguos, vetustos, añejos, como ustedes le quieran llamar, haciendo ver que el marido es el jefe, como una relación, digamos, laboral, ¿no? Y
¿Aló? 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 Ahora sí, Sí, profesor, le sí. escuchas. No, disculpen, discúlpenme, pero que apareció algo acá y apreté un botón, algo aparte, y como me reinició el equipo, entonces me fui, ¿de acuerdo? No fue un problema técnico, no es que yo haya terminado la clase así abruptamente, ¿ya? Así que no se preocupen, fue simplemente un problema, digamos, técnico, del computador, ¿ya? Entonces, les decía yo a ustedes, que hay hoy día situaciones absolutamente discriminatorias para la mujer, hoy día. Entonces cuando uno escucha en todo, digamos, estos foros, acuérdense ustedes lo que ocurrió el año pasado con el tema, ¿no? De la Dirección de Equidad de Género, ¿no? Todo lo que ocurrió en favor, digamos, de la mujer, de la protección, de no usarla como un instrumento, por ejemplo, sexual, que algunos profesores en clase, en distintas universidades hacían broma o algún chiste, por ejemplo, sexista, denigrando a la mujer, que eso obviamente no debe ocurrir nunca, no debe pasar nunca, ¿no? Sin embargo, hoy día, si ustedes leen el artículo 1749, el marido es el jefe de la sociedad conyugal. Entonces, lo que les quería decir es que parecería que el marido es el jefe y entonces la mujer es su empleada. Y eso es absolutamente discriminatorio, pero ahí está. No lo han cambiado, no lo han modificado. Entonces, ¿cuál es el aporte? Yo siempre lo he dicho, ¿no? ¿Cuál es el aporte que debe tener todo alumno en relación, digamos, a estos movimientos sociales? Y yo siempre lo he dicho, porque el alumno tiene más fuerza que un profesor. El alumno va y el profesor lo puede apoyar, pero cuando hay un movimiento estudiantil, no se olviden ustedes que hay movimientos estudiantiles que han sacado y han destituido al ministro de Educación, ¿no es verdad? La Revolución Pingüina del año 2006 terminó con la destitución de un ministro de Educación. O sea, lo que les quiero señalar que la presión de los alumnos es mucho más fuerte que la presión que puedan ejercer un grupo de académicos, ¿no? Entonces yo siempre he dicho, bueno, ¿por qué alguien no repasa todos los artículos del Código Civil donde se hace una discriminación en favor del hombre o del marido y en desmedro de la mujer, y presentan un proyecto, una petición de un proyecto de ley a los parlamentarios de la región? Nosotros aquí en la región tenemos, ¿cuántos parlamentarios? Tenemos 5 parlamentarios, tenemos 2 senadores y 3 diputados. Bueno, ¿por qué entonces las alumnas de Derecho no hacen una presentación y dicen, mire, ¿sabe qué? Nosotros queremos que ustedes soliciten la modificación de este cuerpo legal, no sé, por materia de derecho penal, derecho civil, no sé, los cuerpos legales, donde existe hoy día una gravísima discriminación en contra de la mujer y en favor del hombre? Porque fíjense ustedes, y lo vamos a ver en su oportunidad, no me quiero adelantar a la materia, pero hoy día, en materia de régimen patrimonial, en el matrimonio, vale decir de sociedad conyugal, aún existe una discriminación importante en relación a la administración de los bienes de la sociedad conyugal, que hoy día lo administra el marido. Y resulta que hoy día la mujer casada bajo régimen de sociedad conyugal es absolutamente capaz. Y es más, fíjense ustedes, es más, la mujer que se casa y que tiene bienes de antes del matrimonio, por ejemplo, una casa, ¿ya? Y se van a vivir en una nueva, y la mujer arrienda su casa, resulta de que si se casa bajo régimen de sociedad conyugal, quien administra los dineros provenientes del arriendo de la casa propia de la mujer adquirida antes del matrimonio es el marido. Y si la mujer tiene bienes corporales muebles, antes de casarse, salvo que lo excluya de la comunión de la sociedad, esos bienes muebles pasan a ser de propiedad de la sociedad, sobre la cual el marido tiene el 50% de la propiedad por el solo hecho de casarse, y resulta de que como el marido
administra los bienes de la sociedad conyugal, al marido le corresponde, ¿no?, manejar el vehículo, que antes era de la mujer. ¿No encuentran absurdo eso ustedes? Claro que es absurdo. ¿No encuentran que es discriminatorio para la mujer, sobre todo que estamos hablando del siglo XXI? Claro que es absurdo, pero ahí está. Y nadie lo ha modificado. ¿Mm? Ahora, ¿a quién le corresponde? Le corresponde a los parlamentarios, a través, ¿no es verdad?, ¿no?, de los alumnos, apoyados por los profesores. ¿Mm? Bien, para la próxima clase entonces vamos a dejar la última parte de esta unidad, ¿no?, para entrar ya a los efectos del matrimonio, ¿ah?, que es la celebración del matrimonio. ¿Mm? ¿Cómo se celebran los matrimonios en Chile y cuáles son las solemnidades que exige el legislador? ¿Mm? Bien, con esto entonces doy por terminada la clase, salvo que alguno de ustedes tenga alguna pregunta, alguna consulta que hacerme. Ahora sí. ¿Ah? Si no, entonces nos vemos mañana jueves. ¿Mm? Profesor, yo tengo una consulta, pero Perdón, dígame. cuando uno se casa en segunda Cristian. nupcia, ¿es necesario ¿Sí? ser alimentario? Sí, por supuesto. Siempre. Sí. Aunque sea ya hayan casado con separación de bienes y se vuelven a casar No, por separación. no, eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver si usted se casa en segundas nupcias, bajo qué régimen matrimonial. Lo que está queriendo el legislador es proteger los intereses de los hijos de precedentes matrimonios. Okay. Porque, por ejemplo, me dijeron que cuando uno se divorcia le piden el cese de convivencia por el registro civil y ahí uno inscribe los bienes. ¿Perdón? ¿Le dijeron qué? Que cuando, por ejemplo, uno se divorcia, tiene que hacer el proceso ante el registro civil para hacer el cese de convivencia. Y ahí uno inscribe los bienes. No, craso error. No. El cese de convivencia se produce antes del divorcio, cuando ya usted está divorciado, ya el matrimonio terminó, ni siquiera es necesario hablar de cese de convivencia. Cese significa término de la convivencia, pero no término del matrimonio. ¿Me entiendo, no? El divorcio pone término al matrimonio, desaparece el matrimonio. ¿Mm? Sí, pero es que en el cese de convivencia le preguntan cuáles son los bienes que tiene. Entonces eso lo como... No. Tiene otro efecto. ¿Ya? Okay. Cristian, tiene otro efecto. Cuando veamos la terminación del matrimonio, veamos el divorcio y la separación, ahí no, ¿verdad?, le va a quedar absolutamente claro. ¿Ya? La etapa. ¿De acuerdo? ¿Ah? ¿Ya? Sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta, consulta? Yo Sí. quería preguntarle algo respecto al profesor Mera. ¿Todavía tenemos ese curso compartido o ya no en penal? No, en penal no se va a hacer el curso al menos el primer semestre, Bárbara. ¿Ya? No sabemos el segundo semestre, pero el primer semestre no. ¿Ya? Es lo que yo te puedo señalar. O sea, hasta el 21 de agosto de este año, que es la fecha del término del primer semestre académico, el profesor Mera no va a estar, digamos, presente. Vamos a ver si está presente el segundo semestre. ¿De acuerdo? ¿Ya? Gracias. De nada. ¿Sigue ofrecida la palabra? Nada, entonces. Bien, estimados alumnos y alumnas, cuídense. Si van a salir, adopten todas las medidas del caso. No se confíen, ¿no es verdad?, porque en Arica han bajado el contagio. ¿Ah? Ojalá, digamos, sea así. Ojalá que ninguna persona muera tampoco por el coronavirus, tanto en nuestra región como en el país, pero ustedes saben que eso no es así. Hoy día lo que yo escuchaba de una universidad norteamericana que aplica una fórmula matemática, señalaba que hoy día tenemos un porcentaje de contagio de 1,4 y el 1,4 significa que está absolutamente disparado y que en consecuencia hay que cuidarse. Y la única forma de cuidarse y que nos cuidemos todos es justamente que respetemos todas las reglas sanitarias. ¿De acuerdo? Eso para que les quede absolutamente claro. Y quien habla como profesor y como académico va a exigir siempre esta regla, ¿no? Porque ustedes, como saben, se está conversando a nivel de las autoridades políticas
un regreso progresivo a las actividades normales, ¿no? Y les debo señalar que en cursos tan numerosos como el que yo tengo, en Derecho Civil 2, 3 y en Derecho Comercial, es imposible hacerle clase a todos los alumnos sin respetar las normas, digamos, de seguridad. Entonces tendremos que analizarlo y verlo. Pero mientras tanto, no vamos a seguir apoyándonos. Y quiero avanzar rápidamente para terminar este primer capítulo de la materia. Ya nos queda muy poco. Lo que viene, digamos, es algo muy breve, preciso y conciso. Y ahí entonces quiero ponerme de acuerdo con ustedes porque quiero mostrarle o exhibirle una parte de una película que dice justamente relación con los problemas del matrimonio, ¿no? Y también con los conflictos que se pueden suscitar respecto, digamos, del matrimonio a través de los abogados, ¿no? Y que me parece que es muy realista a lo que ustedes pueden ver a futuro, ya como abogados, ¿no? Asistiendo a audiencia ante un juez de familia. ¿Ah? ¿Y por qué es importante para mí que ustedes vean esta parte? Porque la película dura más de 2 horas, pero a mí me interesa que más o menos veamos como 1 hora 20, que es lo importante y lo esencial del conflicto, para luego un poco después comentarlo, ¿no? Porque el mayor porcentaje de alumnos que van a hacer su práctica a la corporación, al centro de atención jurídica, lo hacen en materia de familia, ¿ya? Entonces, por eso a mí me interesa que ustedes vean y analicen esta película, que se las voy a dejar porque no tendría gracia que yo les diera el nombre de la película, porque alguno de ustedes el fin de semana la va a ver y puede decir, ya no, si ya vi la película, entonces ¿para qué la voy a ver de nuevo? Lo importante es que todos la veamos, que sea también un rato de esparcimiento para ustedes al terminar la primera unidad, y que obviamente después de eso seguramente va a surgir algunas dudas, algunas preguntas, o algunos comentarios y algunas intervenciones que me parecen que enriquecen, ¿no? Obviamente esta materia del matrimonio que es tan bonita. A mí me apasiona Derecho Civil, me encanta. Creo que todavía, digamos, como no los veo ustedes a través de sus cámaras, y yo entiendo que cada uno tiene su decisión particular al interior, digamos, de su casa, departamento donde estén viviendo, por lo tanto tampoco los voy a obligar a que ustedes, digamos, activen su cámara, ¿no? Pero más adelante seguramente les voy a contar algunas historias jocosas que me tocó a mí fallar en algún momento, en años anteriores, cuando era abogado integrante de la Corte, ¿no? Entonces, son historias para mí que son bastante fuera de lo común, ¿de acuerdo? Siempre los problemas que se producen en un matrimonio son fuera de lo común. Es distinto, por ejemplo, cuando usted tiene un problema, que yo soy pelotero y que está jugando un partido de fútbol, y a usted le pegaron y usted sabe si puede seguir jugando o no, ¿de acuerdo? Si le duele mucho, pero es mejor pedir cambio. Y si no, lo van a tener que llevar a nos verdad a la urgencia porque seguramente tuvo alguna fractura deportiva, alguna lesión deportiva, ¿no? Entonces uno sabe a lo que va. En el matrimonio no. En el matrimonio uno no sabe a lo que va. Mi señora siempre me dice lo siguiente, y con esto termino, no lateo más, ¿no? Me dice, yo lo primero que me fijé cuando empezamos a pololear era que tú eras muy caballero conmigo. Me iba a buscar a la casa, bajaba del auto, me abrías la puerta para que yo entrara, me llevabas flores también, algunas veces llegabas con un chocolate y con otras cosas, y después que nos casamos, eso te duró como 2 meses, y después, nada. Entonces, claro, la mujer a lo mejor piensa que uno la engañó, que lo que quería no era casarse con ella, y mostró como el lado bonito, el lado lúdico antes del matrimonio, y luego el matrimonio aparecen otras cosas, ¿no? Y que obviamente las mujeres comentan entre ellas y los varones también comentamos entre nosotros, ¿no? Que son cuestiones, obviamente, que a través de esta película que vamos a ver, nos van a hacer también reflexionar, ¿de acuerdo? Bien. Con eso entonces ponemos término a la clase y nos vemos mañana. Que tengan un buen día y por favor cuídense. Bien, nos vemos.